traigo es este, y lo titulo Cristo, el antídoto de todo conflicto. Cristo, el antídoto de todo conflicto. Queda corto esa palabra antídoto, ¿no? Pero resume un poquito, ¿no? Y vivimos en un mundo de conflictos, y si ves la televisión no está saturada de conflictos de todo tipo, pero especialmente a nivel internacional y nacional, regional, en las ciudades también, los pueblos, los barrios, las calles, la comunidad de vecinos, no sé si tienes algún conflicto en la comunidad, y en la casa, en el hogar, conflictos por todos lados, ¿no? Parece un mundo en donde lo que no es normal, lo que sea el no conflicto. Y aquí quiero traer un poco, mirar el origen de todo, ¿no? Hay una solución a estos continuos conflictos que son a veces políticos. Tenemos en el Oriente cercano, tenemos en el este de Europa, tenemos conflictos nacionales, internacionales. Tenemos también otros conflictos que no salen en las noticias, donde 30 personas al día en Nigeria y la zona de África Occidental mueren por su fe, porque se identifican con Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y eso no sale en las noticias tanto. 30 al día, 7.000 en el último año, desde enero, creo. No sé si las cuentas salen así. Eso nos dice Puertas Abiertas. Conflictos que nosotros pues lo vemos, pero no nos afectan aparentemente directamente, pero sí hay un gran conflicto continuamente que nos afecta, que es el conflicto entre el hombre y Dios. Y vamos a hablar de ello. Vamos a ver el antídoto a este conflicto. La palabra antídoto, medicamento contra un veneno, ¿no? Viene del latín antidotus y del griego antídotos, ¿no? Algo en contra, en contra de algo malo. Podemos usar esa definición, ¿no? Y la Biblia nos enseña que el origen principal del conflicto entre los seres humanos y del hombre con toda la creación también, con todo lo creado, comienza con la rebelión del hombre recién creado contra su creador. Lo vemos en el orgullo y la vanagloria de Adán y Eva, al dar la espalda a Dios, al querer ser independientes de el que le acaba de crear, les acaba de crear. Les había puesto en el jardín de Edén con un propósito, ¿no? Y decidieron desobedecer esas instrucciones dadas por el Creador para su propio bien, rechazando la autoridad del Creador y de su propia responsabilidad también. Y ahí comienza el conflicto que está presente y es la raíz de todos los conflictos, a todos los niveles. Y la Biblia no nos presenta una serie de hombres, la Biblia no es una historia de perfectos. Ahí está la misma rebeldía, el egoísmo y los conflictos, como veremos en el pasaje que más tarde miraremos. Hay consecuencias, en primer lugar, para el hombre. Los partos de la mujer serán dolorosas, se nos dice en Génesis. Ahí está la misma rebeldía. El trabajo será pesado y la muerte es la realidad. Los resultados del dar la espalda a Dios. Uno de los hijos de Adán y Eva asesina a su hermano. En el capítulo 6 de Génesis, versículos 5 y 6, al ver el Señor, llega a un punto que al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra, que era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Dios decide entonces destruir la tierra con un diluvio. Ahora bien, da instrucciones para que un hombre, Noé y su familia, se salven de esa destrucción. Dios no tolera el pecado, pero es misericordioso y tiene un plan de salvación de su creación amada. En tercer lugar, en tercer ejemplo, en toda la historia bíblica
aún los héroes de la fe continuamente caen. Abraham miente acerca de su esposa, la entrega al faraón, se acuesta con su sirvienta en vez de mantenerse fiel a la promesa que Dios le había hecho. Luego Isaac, el hijo de la promesa, también cae, y Jacob, su hijo, también cae. Es un gran engañador, el engañador per se. Y sus hijos venden a su hermano para ser esclavo. Una continua lista de caídas. Pero en este mismo relato del comienzo de la humanidad, en este mismo relato de Génesis 3, Dios ya apunta hacia la solución al conflicto. En Génesis 3, Dios dice a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y el de ella. Su simiente te aplastará la cabeza y le morderás el corazón. A ver si lo hago pasar. Tarda. Menos mal que hay 8 personas ahí que me están ayudando, pero aún así no pueden con mi ignorancia. 8 ahí dentro intentando ayudarme esta mañana, ¿vale? Dice el anterior, yo creo que era, bueno, ya el número 4 sería ahora, Ángel, gracias. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y el de ella, su simiente te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Ahí en el principio, ahí. Su simiente te aplastará la cabeza, apunta al antídoto al conflicto creado. Apunta a Cristo y su sacrificio en la cruz por el hombre, ¿no? Por ti y por mí. Un justo pagando por los injustos, así venciendo el pecado y sus consecuencias y a la misma muerte. Ahora, esta posibilidad de que en Cristo cada hombre, ahora hay esta posibilidad de que en Cristo, cada hombre y mujer pueden tener otra vez restaurada la relación con Dios que Él diseñó para ellos. Hay un antídoto al conflicto más importante. Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Y aunque están estas muestras del fracaso continuo del hombre para agradar a su Creador, aún en los grandes hombres de la fe, hay también continuas muestras, semillas en toda la Biblia del desarrollo de su plan de salvación para el hombre, que culmina en la muerte y resurrección de Cristo. Lo hemos visto en el capítulo 3 de Génesis, pero también en el mismo capítulo, Dios provee ropa para Adán y Eva, a pesar de su rebeldía. Dios instruye a Noé a construir el arca y cierra la puerta. Se nos dice que Dios cerró la puerta. Pero un ejemplo que parece impulsar hacia adelante la narrativa de toda la Biblia se encuentra en Génesis 12, 1-3. La promesa de Dios a Abraham, como dice Christopher Wright, la promesa de Dios a Abraham es clave para el resto de la Escritura. Es el comienzo de la misión bíblica y está en el corazón del Evangelio. ¿Dices Evangelio, Abraham? Pues sí, esa es la palabra, dice Wright, que Pablo usa para la promesa de Dios a Abraham. El Evangelio no empieza en Mateo, en el relato de los evangelistas. Esta promesa, impulsada por la narrativa bíblica hacia adelante, la impulsa, pero también se conecta con Génesis 3. Esta descendencia, esta simiente de la mujer, será el redentor de la humanidad, que destruirá a la serpiente. Es a través de la descendencia de Abraham y de la simiente de la mujer que todas las naciones serán bendecidas por él. Así que la Biblia nos enseña que sí es posible que nuestra relación con Dios pueda ser restaurada con Dios, con Él. Podemos vivir una vida que le agrada. Es posible que el que cree en la simiente de la mujer, en Jesús, como Salvador y Señor, tiene el Espíritu Santo en su corazón que hace posible que podamos vivir una vida que agrada a Dios. El apóstol Pablo habla de que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está al alcance del creyente. Muchas veces cuando veo eso, leo esto, lo que escribe Pablo, digo, ¿cuánto me falta?
que el poder de la resurrección de Cristo está al alcance de los hijos de Dios. Que en Jesús todo conflicto se puede arreglar, empezando con la relación con Dios. Pablo en Filipenses 3 lo dice, ¿no? Expresa un profundo deseo, siguiente, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Tenía un buen currículum, Pablo, ¿verdad? Pero lo he perdido todo a fin de conocerle y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Este poder sobrenatural, increíble, no es solo un acontecimiento del pasado del que hacemos un recuerdo aquí, no, sino una realidad de ahora que transforma vidas hoy en día. Por eso cuando tomamos el pan y el vino, recordamos lo que Él hizo hasta que Él venga, recordamos no solamente la esperanza de futuro también por medio de esa muerte, pero también la victoria cada día en Jesús. Es el poder que rompe yugos, da nueva vida y asegura nuestra esperanza eterna, pero rompe yugos, ataduras. Y oigo muchas veces, frecuentemente, comentarios de creyentes, es que no puedo, especialmente en relaciones con otros, con alguien querido, con alguien cercano. Una actitud de derrota a veces. No puedo perdonarle, no puedo perdonarla. Matrimonios en crisis, relación con el jefe, con los hijos. Arrastramos cosas que nos dividen. Mi pregunta entonces, antes de mirar este pasaje que vamos a ver, ¿hay conflictos en tu vida, en tu interior? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones? ¿Hay situaciones que para ti parecen imposibles? Dices, Dios no puede arreglar esto, ni Dios. ¿Decimos eso? Vamos a leer en el texto de Filipenses 2, 1 a 11, la clave para todo conflicto. Y primero, antes de leerlo, vamos a mirar el contexto de esta carta a los filipenses. Había un gran conflicto en la iglesia entre los creyentes en Filipos. Es una carta llena de amor, una carta de cariño, pero también Pablo habla de algo que está rompiendo el amor fraternal entre los creyentes. Hay divisiones. Filipos era una ciudad de Macedonia. Podemos mirar la siguiente. Estratégica en la vía Ignacia al oriente. ¿Veis la flecha azul? Pues está ahí en esa zona de Macedonia, el mar Egeo creo que es, ¿verdad? Y en la parte importante del camino, también Tesalónica que está al lado, pero hacia el oriente, para asegurar esas rutas. Y esas eran las rutas de conquista de pueblos enteros y de Roma, Grecia antes, pero luego Roma, hacia el oriente, para conquistar toda esta zona que más o menos en el siglo II, principios, era más o menos el imperio, la máxima extensión. Así que esta ciudad había sido conquistada antes por los griegos, pero el emperador César Augusto, que antes se llamaba Octavio, el autoproclamado Señor y Salvador, y eso es importante en la carta porque hablan los creyentes de su Señor y de su Salvador, vuestro Señor y Salvador, que no es precisamente el emperador, al vencer a las tropas de Antonio y Cleopatra, había dado a esta ciudad a las tropas vencidas. Ahí está la ciudad hoy en día. Muchas ruinas no se pueden ver porque la ciudad también está en parte encima, pero especialmente Tesalónica no se ve porque está la ciudad de Salónica encima, ¿no? En ese mapa que miramos también, no está lejos, ¿verdad?, de que algunos hermanos nuestros han estado en la parte de Siria, verde al final, donde el terremoto, el grupo que fue ahí a servir al Señor, está en esa zona, en el borde de lo que era el imperio, ¿no? Enfrente de Chipre. Al vencer a las tropas, César Augusto
las tropas de Antonio y Cleopatra, que nos sonará también por las pelis. Había dado la ciudad, regalado la ciudad a las tropas vencidas, ¿no? Creando una colonia romana en esa ciudad y los hombres hechos ciudadanos romanos. Parece que las mujeres no, pero los hombres eran hechos ciudadanos romanos. Un gran honor, en este caso para tropas, sus propias tropas y también conviviendo con las tropas de los vencidos. Un gran honor que aseguraba su lealtad en este lugar tan estratégico. 100 años más tarde, y en el contexto de Filipenses, que escribe Pablo esta carta, los creyentes usan ese lenguaje, ese mismo lenguaje, Señor y Salvador, que se le atribuía y que hablaban los de César Augusto, los romanos, usan esa misma palabra para su Creador resucitado. Filipenses 3:20, ¿no? Quien había sido crucificado por los romanos como un criminal de Estado. ¿Veis ese conflicto que había ahí? ¿Quién es Señor? ¿César Augusto? Ellos decían, nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Y estaban sufriendo, estaban teniendo persecución, y ahí estaba eso creando divisiones a los que querían volver al judaísmo, que estaba más protegido, aceptado, que a los creyentes. Por ello están destinados a ese choque frontal con los poderes de Filipos. Esa tensión existía, ese conflicto en la comunidad cristiana. Pablo les escribe para tratar las causas de esa división. Y en ese contexto, después de la introducción en Filipenses de capítulo 1, de gratitud y por ellos, de amor hacia ellos y de oración por ellos, Pablo se ofrece a sí mismo como ejemplo de cómo vivir la vida cristiana en un contexto de persecución que estaban sufriendo ellos. Luego, en nuestro texto veremos, relata la historia de Cristo brevemente, pero se centra en el ejemplo sublime de humildad y entrega a los demás en un contexto de controversia y conflicto, ¿no? Veamos los versículos 1 a 4 de Filipenses, y lo leo del 1 a 4. Por tanto, dice Pablo, por todo lo que he dicho anteriormente en el capítulo 1, de esas bendiciones en Cristo, si sentís aún estímulo en vuestra unión con Cristo, podríamos decir, sintiendo este estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Toma ya. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Antídoto. ¿Posible? Por tanto, podemos resumir, parafrasear, ya que estáis unidos en Cristo, como hemos estado hablando en el capítulo 1, ya que estáis unidos, ya que tenéis como fuente para vuestra convivencia, para vuestra vida, para vuestras relaciones entre unos y otros, como tenéis esa fuente, su amor, ya que su espíritu de unidad reside en vuestros corazones, llenándoos de amor. Yo digo eso, mi corazón está lleno de amor. Llenadme de alegría, teniendo este mismo sentir, unidos en alma y pensamiento. Y aquí habla de los enemigos de la unidad. ¿Cuáles son las cosas que afectan a las relaciones humanas y que van en contra de la unidad? Y se nos dice en estos 4 versículos. La unidad, la ambición personal primero, o el egoísmo. La ambición personal, el egoísmo. Y segundo, la vanagloria o la vanidad. La vanagloria o la vanidad. El problema es el otro. Eres tú. Apuntar el dedo. Yo no. El antídoto no es uno de vosotros, ¿sí? El antídoto de Pablo es la humildad.
Es la cura para cualquier relación rota. Si empezamos con el dedo, ya empezamos mal. Y es lo más natural. Sale de nuestro corazón pecador. Cualquier relación rota, cualquier conflicto o falta de armonía, para el no creyente esta actitud es de debilidad. Mira, los cristianos como humildad, pues es que sois flojitos, no tenéis carácter, hay que ser más resistente, ¿no? Más duro. Pero en la humildad está la victoria, como vemos en el ejemplo que propone él, Pablo, de sí mismo y ahora de Jesús. La humildad verdadera encuentra entonces su máxima expresión en el servicio a los demás. Versículos 5 y 11, que ahora seguimos leyendo, Pablo se centra en el ejemplo de Cristo. Vuestra actitud debe de ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, ahí está la bajada de Cristo, que tiene relación con nuestra bajada también, en humildad. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, más grande que el César Augusto, más grande que cualquiera, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. A veces se ha usado este magnífico himno de la humillación y exaltación de Cristo fuera un poco de su contexto. Hay que leerlo en el contexto de lo que estaba ocurriendo y siempre es una buena regla, una buena cosa que hacer es mirar el contexto en que está escrito todo. El propósito de Pablo aquí no es principalmente una expresión repentina, sublime, teológica suya o que era ya conocida en la iglesia. No se sabe si era un himno que se cantaba o que lo creó él, de doctrina cristiana, a mirar, a reflexionar, que también lo es. El propósito, por lo que lo pone aquí, es que los filipenses puedan ver que en Cristo está el antídoto de todo conflicto. Teniendo la actitud de Cristo, no puede haber conflicto en la iglesia, en la relación entre los creyentes tampoco. Y entonces Pablo pasa de su ejemplo a este mejor ejemplo de humildad, el de Cristo. Es Dios, no como otros dioses de la antigüedad, salvajes y egoístas que estaban rodeados en esa sociedad. Cristo tiene una actitud que le llevó a la muerte, pero por lo que fue exaltado por Dios. La humildad tiene un sacrificio, pero lleva a la vida, lleva a la victoria. Muchas veces no lo vemos nosotros, pero puede tener ese efecto en los demás. Todo contracorriente de este mundo que promueve esa autosuficiencia, el poder del individuo, ¿no? Y contra nuestra propia naturaleza egoísta, que es la raíz de todo conflicto. Y así a los colosenses luego también Pablo, enfatizando esa grandeza de Cristo, les dice que es el creador, sustentador y también el restaurador de todas las cosas. No está hablando aquí solamente de un tema espiritual del futuro, de la eternidad o de la creación que es, pero de todas las cosas posibles ahora. Y por medio de él, dice en capítulo 1, versículo 20 a 22, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto en las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Mediante esa cruz, la sangre que derramó ahí, hay paz con Dios. En otro tiempo vosotros, por vuestras actitudes y malas acciones, estabais alejados de Dios y erais sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentaros santos
intachables e irreprensibles delante de Él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. La palabra intachable me choca. ¿Cómo eres tú, intachable? ¿Cómo soy yo, intachable? Aquí dice que Dios no ve ninguna falta. ¿Qué pasa, que Dios está ciego? No, Dios está viendo el sacrificio de su Hijo. ¿Qué faltas hay en mi vida? En Cristo hay salvación. Satanás ya no puede amenazarnos con la culpa que nos separa de Dios, ¿no? Cristo ha pagado por nuestras culpas. Ya no estamos condenados si creemos en Él. Cuando depositas tu fe, tu confianza solo en Cristo y lo que Él ha hecho por ti, Dios no ve tu pecado, porque Cristo ha pagado el precio, el rescate de tu vida. Pero además, como hemos dicho, Cristo restaura todas las cosas. Lo hará y lo hace hoy. ¿Hace falta una restauración en algún aspecto de tu vida? Pues yo sí, preparando este mensaje, que tiene que ver con las relaciones también matrimoniales, yo creo que cuando uno prepara un mensaje también es atacado por el enemigo en esa misma área, ¿no? Yo tengo que trabajar en mi matrimonio, en la relación con mis hijos. Me hace falta. Ejemplos podemos tener de estos conflictos a nivel de relaciones, las divisiones en la Iglesia, y es el contexto de Filipos. Hay un origen y hay un antídoto. Las relaciones entre las personas, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, hay un antídoto. Pero aquí, hermanos en Suances, que estamos aquí hoy, quiero enfatizar, creo que el enemigo está atacando ahora más en la Iglesia del Señor en Madrid, de este área, y produciendo lo que considero el conflicto más importante que existe entre nosotros. Puede haber divisiones por orgullo entre los hermanos. Ese es el contexto también que hay en Filipos, ¿no? Y conocemos el antídoto. Pero el mayor problema dentro de la congregación en Madrid, en las iglesias, y yo hablo de Madrid, pero en todo el mundo hoy en día, es la crisis en el matrimonio. El matrimonio para Dios, nos dice la Biblia, que es sagrado. Es la base de la familia de Dios. Es su plan para las familias. Y es lo más difícil, ya que en esa relación de cada día Satanás me ataca, me intenta seducir para que, como Adán y Eva, ponga mi confianza en mí mismo. Me pongo la confianza en mí mismo, no veo la culpa en mí mismo, intento hacer las cosas yo y apunto a que si no funcionan las cosas es otro que tiene la culpa. Que me centre en mí mismo, ¿no? Y el egoísmo es lo que dice Pablo que produce el conflicto. Y el impacto en toda la comunidad, solo hay que verlo en el entorno familiar, cuando hay un matrimonio que se está resquebrajando, que está rompiéndose, que está en debilidad, que está relajado cada uno en trabajar ese matrimonio, donde su centro de cada uno, el de cada uno, es Cristo, y a partir de ahí las cosas pueden funcionar. Por ello el testimonio es tan importante y tan impactante, ¿no? Como evidencia de la victoria de Jesús. Y el Satanás lo sabe muy bien, ahí ataca, ¿no? No es una victoria teórica, teológica, sino real, una que permite, por la humildad y por el perdón, el mirar al otro como más importante que yo, más grande. Vencer el conflicto. En Filipos Pablo está diciéndoles que mira al otro y mira los dones que tiene y aprécialos y alábalos y anímalos. Está diciendo eso también. En la otra persona, mira lo bueno que hay en esa persona. Mira a tu hermano, que a lo mejor estás viendo con ojos de superioridad. No, humíllate delante del Señor y aprecia lo que Dios está haciendo en esa persona. Aprecia los dones, las cualidades de esa persona, ¿no? Y eso, en el contexto del matrimonio, es tan importante. El antídoto de este conflicto, entonces, se encuentra en Cristo. Y me pregunto entonces, a los matrimonios, que no son todos aquí, pero afectan a todas las relaciones, ¿es Cristo el centro de tu matrimonio? ¿Es Cristo el centro de tu vida?
Filipenses 4:13, al final de la carta, dice Pablo, todo lo puedo, ¿cómo va? En Cristo que me fortalece. Vamos a aplicarlo, ¿no? Y dice en Cristo, ¿no? La pregunta es si estás en Cristo, si Cristo es el centro de tu vida. Muestra de ello será que vives practicando esta sincera humildad real y natural, no fingida. No es una hipocresía. Poco a poco, al mirar la cara de Jesús, al contemplar su faz, al conocerle más por medio de su palabra, dice la palabra que nos vamos transformando día a día, siendo más como Él. No estás pensando en tu propio beneficio en ese caso, en ti mismo, obsesionado por tus problemas, tus retos, tus angustias. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados tanto y se nos nota cuando nos relacionamos que solo estamos hablando de nuestras cosas? El antídoto al egoísmo y la vanagloria es tener la mente de Cristo, ¿no? Pensar en el bien de los demás. Cristo no pensó ni reclamó su posición como Dios. Pablo da ese ejemplo increíble, sino se humilló siendo obediente hasta la muerte. ¿Cuántos problemas hay en los matrimonios? Si estás casado, hiciste unas promesas delante de Dios y delante de los testigos de la comunidad, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pues cúmplelas. No puedo, oigo. Es que él, es que ella. Si piensas que no puedes, me pregunto si verdaderamente has entendido 100% lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. A veces la psicología secular nos ofrece soluciones. Muchas son buenas cosas que escuchar, ¿no? Pero muchas veces, si es solamente centrada en la psicología del hombre, se centra solamente en el esfuerzo y la inteligencia humana. Mira, estamos hablando aquí de algo mucho más productivo, efectivo para la restauración, que está solo en Cristo. Mira si hay orgullo en tu vida. Haz el test. ¿Estás considerando a la otra persona con quien tienes conflicto como superior a ti mismo? Valora a la otra persona más que a ti mismo, dice Pablo. Ten la actitud que hubo en Cristo, dice el apóstol. Filipenses 2, 12 a 13 sigue. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, yo no lo hago, Dios en vosotros produce así el querer, las ganas, como el hacer, por su buena voluntad. Sí se puede, podemos decir. La actitud de Pablo es de centrarse en la otra persona y no en sí mismo. Y cuando me centro en servir a los demás y no me centro en mis dolores, mis sentimientos, mis propias prioridades, me dedico y pienso en servir a los demás, reconociendo sus dones, reconociendo sus virtudes y no centrándome en sus debilidades, tendré entonces la actitud de Cristo. Seguro que también me preocupan menos las cosas y me duelen menos mis dolencias, seguro. Esto te lo dirá también un buen psicólogo. Resumiendo, solo en Cristo hay verdadera reconciliación, restauración y amor. A mí me viene a la cabeza las palabras de Jesús, recordando también lo que Enrique ha dicho al principio del culto, hambre. Y en Juan 7:37, Juan relata ciertos momentos claves que nos dan mucha indicación. 7:37 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, y hablamos aquí de Jesús en público, es como una exclamación delante de muchos y casi un grito.
Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería, dice Juan, al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Pablo ha mencionado en Filipenses, del 1 a 4, habla del Espíritu Santo que hace posible algo que para nosotros es imposible. Solo en Cristo, entonces, hay verdadera reconciliación. La pregunta es si tienes a Cristo. Si no, no dudes en entregarte a Él. Y si eres de Él, entrega tu yo totalmente y completamente a Él, en las áreas de tu vida donde hay conflicto. Y quiero terminar con algo un poco diferente. La pregunta es, ¿qué cosas debo cambiar en mi vida? Quisiéramos que en grupos pequeños ahora orásemos juntos unos minutos. Sin dejar nadie fuera, en grupos de 3 o 4, sugiero que como los que no hay delante de la primera fila, pues miren para atrás y cada uno se dé la vuelta para ir para atrás, ¿no? En grupos, ¿vale? Sin mover mucho las sillas, luego las ponemos bien. Y al comenzar este nuevo curso, oramos juntos con un compromiso. Puede ser, si tu matrimonio es perfecto, seguro que lo es, ¿verdad? Ora que siga así, pero ora también por los demás. Así que también, si no conoces el nombre de la persona que está a tu lado, o delante o detrás, pregúntaselo primero. No vamos a tardar mucho, luego podéis hablar, pero primero el nombre. No vamos a hablar con alguien que no conocemos, ¿eh? Y las oraciones se centran en esto. Reconocimiento y perdón al Señor y luego el ruego. Confesamos y reconocemos nuestro egoísmo y nuestra vanagloria. A lo mejor quieres saltar esa porque crees que no te afecta. Yo creo que nos afecta a todos, ¿verdad? Pedimos perdón al Señor, en segundo lugar, y a nuestros hermanos que hemos menospreciado. Y tomamos decisiones rogando a Dios que nos cambie. Esto vale para casa, pero vamos a hacerlo ahora, en un momento, para terminar, ¿vale? Así que damos la vuelta, nos juntamos y 3 minutos o 4, hasta que yo lo diga, vamos a orar.